Bueno, entonces este es el archivo, este es el primer problema del archivo que les comenté que va a venir de tarea. Aquí para fines explicativos lo voy a resolver en Excel, pero ustedes para que practiquen van a hacerlos a mano. El examen es a mano, entonces les sirve practicar el hacerlo a mano. Lo entregan el lunes. En esta pestaña vienen los 4 ejercicios. El primero lo voy a resolver ahorita con ustedes para explicarles. El quinto viene resuelto en donde les dije en Blackboard. Entonces en realidad solamente tienen que hacer ustedes solitos el 2, el 3 y el 4. Entonces, para el primer problema, lo primero que tengo que hacer es saber cuántos datos tengo, o sea, saber de qué tamaño es mi n. Entonces tengo 5 filas y tengo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Entonces tengo 40 datos. Voy a poner n igual a 40. Luego quedamos que el siguiente paso era calcular el número de clases y para el número de clases tenemos dos métodos. O calculamos la raíz de 30, de la raíz de n, perdón. Pues la raíz de n nos da 6.32 o con la regla de Sturges que nos da 1 más 3.3 logaritmo base 10 de n. Algo hice mal. Me faltó poner multiplicar. Es 1 más 3.3 por logaritmo base 10 de n. Entonces, raíz de n me da 6.3, que redondeado da 6. Sturges me da 6.28, que redondeado da 6. Entonces voy a tener 6 clases. Si voy a tener 6 clases, las voy marcando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son mis 6 clases. Quedamos que voy a redondearlo a 6. Luego voy a tener, necesito el máximo de mis valores, el mínimo de mis valores para poder obtener el rango. El máximo, hay una función que se llama máximo en Excel, que aunque ustedes lo tengan que hacer esto a mano para que practiquen para el examen, pues es bueno que sepan las funciones que se utilizan en Excel para hacerlo, porque pues en Excel la realidad es que en la práctica van a estar utilizando Excel. Así que para que vayan viendo funciones y cómo se hace esto más rápido. El mínimo es una función que se llama mínimo y selecciono todos mis datos y el rango va a ser el máximo menos el mínimo. Luego la amplitud de clase, quedamos que la fórmula de amplitud de clase iba a ser el rango entre el número de clases. El rango entre el número de clases redondeado a la unidad más chica de mis datos. Me salió 3.5. La unidad más chica de mis datos es unidades. No hay décimas, ni centésimas, ni milésimas. Lo más chico es una unidad. Entonces, si lo tengo que redondear a unidades, esto va a terminar siendo 4. Si fuera 3.2, pues terminaría siendo 4 también. Tengo que redondearlo para arriba. Si es 3.1, termina siendo 4. Es redondearlo para arriba a la unidad más pequeña de mis datos. Porque si no, los límites de clase me van a quedar ambiguos y puede haber datos que caigan entre el límite superior de una clase y el límite inferior de otra clase. Luego, quedamos que el límite inferior
y va a ser igual al valor mínimo menos una C. En la fórmula del límite inferior de la clase número 1, en la presentación, viene que es el valor mínimo menos una C, que esa C quedamos que era la unidad más pequeña de mis datos entre 2. La unidad más pequeña de estos datos es 1. No hay décimas, no hay centésimas. Si hubiera décimas, sería una décima. Si hubiera centésimas, sería una centésima. Pero como aquí la unidad más pequeña es unidades, entonces es 1. 1 entre 2. 1 entre 2 es 0.5. Entonces el límite inferior va a ser el mínimo menos 0.5. Este va a ser el límite inferior de la clase 1. Entonces el límite superior de la clase 1 va a ser igual a el límite inferior más la amplitud de clase ya redondeada. Yo puedo correr ya esta fórmula y el límite inferior de la clase número 2 va a ser igual al límite superior de la clase número 1. Entonces selecciono el dato anterior. Y acá obviamente tengo que fijar esta celda para que me pueda salir bien todo. Entonces, el límite inferior de la clase 2 es igual al límite superior de la clase 1 y ya puedo correr la fórmula. Entonces tengo ya mis límites inferiores y límites superiores de cada clase. Quedamos que la marca de clase iba a ser el promedio del límite inferior y límite superior. Entonces, aquí tenemos las marcas de clase. Luego sigue la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta tiene nada más una F minúscula. La frecuencia relativa es FR minúsculas. Cuando la F es mayúscula, significa que es acumulado. Entonces, aquí no les puse nombre, pero por el puro símbolo de las Fs, si es F, si es FR, si es F mayúscula con R, deben de saber qué tipo de frecuencia es o a qué tipo de frecuencia se refiere. La frecuencia entonces absoluta va a ser igual al número de datos que se encuentren entre 23.5 y 27.5, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí son 6. Acá, según yo, son 7. Acá son 6. Acá son 9. Acá deben de ser 7. Y según yo, acá da 2. Entonces comprobemos que esto suma 40, no suma 40, pero aquí lo hice a propósito. Aquí no son 6, son 8. Y aquí no son 7, también son 8. Entonces la suma de frecuencias de esta tabla me tiene que dar 40. Entonces la suma de 40 significa que se incluye todos los datos. La frecuencia relativa va a ser igual va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el total de los datos, que el total de los datos es n, es 40. Entonces me va a dar 0.2 aquí y me va a dar estos datos. La frecuencia absoluta acumulada para la primera clase va a ser igual
a la frecuencia absoluta de la primera clase, y para la segunda clase, va a ser igual a la frecuencia absoluta de la clase anterior más la frecuencia absoluta de esa clase. O sea, la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior más la frecuencia absoluta de esa clase. Entonces, la fórmula la puedo ir corriendo y la frecuencia relativa puede ser igual a la frecuencia relativa para la primera clase, la frecuencia relativa acumulada para más la frecuencia relativa de esa clase, y voy a correr la fórmula, o puedo estar dividiendo cada uno de estos datos entre 40 y me va a dar lo mismo. Entonces ya tengo mi tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito graficar. Si yo hago una gráfica de línea, digo una gráfica de barras, perdón, de esto, me debería de salir mi histograma. Entonces me voy a insertar gráficos recomendados, un gráfico de barras, y si yo le doy clic derecho, seleccionar datos, voy a modificar los datos del eje horizontal y voy a seleccionar como rótulos, pongamos los límites. Voy a ver si me deja, no creo que me deje. Sí me dejó. Entonces seleccioné los dos. Tengo ya límite inferior, límite superior, o sea, cuántas repeticiones tengo de que están entre 23.5 y 27.5, y así para cada uno de estos. Voy a quitar las líneas estas que en lo personal no me gustan, no me gusta cómo se ven. Y me va a salir así el histograma. Normalmente las líneas se acostumbran a ser un poquito más amplias y más pegaditas. Eso lo puedo editar dándole clic derecho, dar formato a la serie de datos, y aquí en esta parte, en ancho del rango, en lugar de que venga 216%, 216% significa que el espacio entre una barra y otra es el 216% del ancho de esa barra. Entonces, si yo le reduzco esa cantidad a, por ejemplo, el 20, entonces va a venir el gráfico de barras un poquito más pegado. Entonces, así se aprecia mejor el gráfico. Seleccioné la frecuencia absoluta. Si hubiera seleccionado la frecuencia relativa, pues entonces me lo grafica con la frecuencia relativa. Pero si se fijan, si selecciono frecuencia relativa, pues selecciono frecuencia absoluta, la forma del gráfico no cambia mucho. Entonces, así es como se saca el histograma. Para sacar el polígono y la ojiva,